Bueno, pues vamos para allá. Buenos días a todos, a los espectadores de la jornada, gracias por apuntaros y por participar en ella. Y bueno, vamos a ir con la presentación de las jornadas. Bueno, yo soy Juan Antonio Gil, miembro de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, que pertenece a la coalición Por Otra PAC, que está compuesta en España por unas 40 organizaciones ambientales, de nutrición, de consumo, también de productores. Y desde la Fundación, a lo largo de este primer semestre de 2020, hemos ido participando y realizando sugerencias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el futuro plan estratégico de la PAC post-2020. Como ya sabéis muchos de vosotros, o si no lo comento, la política comunitaria agraria condicionará la agricultura y ganadería del futuro, y desde la coalición queremos que sea una PAC más sostenible, tanto ambiental como socialmente. Y la PAC gestiona una gran parte del territorio español y recibe bastante dinero para el desarrollo de la misma, del orden de unos 7.000 millones de euros al año. Y concretamente Aragón, que es una de las zonas donde más trabajamos nosotros, recibe más de 500 millones de euros de dinero público. Esto así a nivel introductorio. La webinar de hoy, o la jornada de hoy, es la PAC, los desafíos ambientales y sociales para una Europa justa, saludable y sostenible. Y hoy tenemos pues tres personas, tres panelistas que van a hablar de diferentes temas a lo largo de la jornada. Voy a presentar a los tres, luego cada uno de ellos tendrá 15 minutos para ir desarrollando su conferencia. Podéis ir haciendo en el chat las preguntas que recogeremos y que al final yo haré a cada uno de los panelistas para que las vayan respondiendo. Comentar que toda la sesión se va a grabar y que por lo tanto luego estará disponible. Esta jornada está organizada tanto por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, patrocinada por la Diputación Provincial de Huesca, y en ella pues colabora el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza, y está englobada dentro de unas actividades de una feria que se realiza en septiembre en Aínsa, que es la Expoferia, y dentro de unas jornadas ganaderas. Bueno, pues voy a presentar ya a las tres personas. El primero de ellos es Fernando Viñegla, que es el coordinador técnico Por Otra PAC, que es una agrupación que, como he comentado antes, busca alcanzar la transición agroecológica de la PAC hacia sistemas agroalimentarios más justos y medioambientalmente más sostenibles. Ese sería el primer ponente. El segundo será Felsa Peiteado, ingeniera agrónoma y responsable del programa de alimentación sostenible del Fondo Mundial aquí en España. Y el último ponente será Julio Giral, que es biólogo, fue jefe del Servicio de Biodiversidad entre el año 1994 y 2000 en el Gobierno de Aragón, y actualmente es un colaborador muy activo de la Fundación. Y sin más, pues bueno, le voy a dar ya paso a Fernando para que empiece con su exposición. Vale, pues muchas gracias. Gracias a las personas asistentes. Y bueno, gracias especialmente a ti, Kiko, y a la Fundación por abrirnos este espacio para poder comentar, pues hablar sobre la PAC, que pensamos que es un momento muy interesante para hablarlo, y cuantas más personas haya hablando sobre este tema y conociéndolo, pues pensamos que se avanzará hacia esos objetivos más necesarios para toda la ciudadanía. Voy a compartir la presentación que he preparado. Yo voy a hablar más sobre como unos trazos gruesos sobre la PAC para poder contextualizar un poco el momento en el que estamos, la situación donde venimos y hacia dónde queremos abordarla. Entonces, bueno, pues si se queda algo que no se ha entrado suficiente en detalle, todo eso, yo creo que se pueden utilizar las preguntas de después para poder
pues indagar más en los temas que veáis que pueda ser necesario. Así pues, siguiendo un poquito ese esquema, pues quiero introducir un poquito la coalición, pero muy brevemente, así como la propia política agraria común. Y luego hablar un poquito de la reforma en la que estamos, sobre todo aquellos 2-3 aspectos que se han podido, que se tienen que mejorar, y presentar ampliamente el nuevo reglamento que se está construyendo. Sobre todo, una de las herramientas que es el plan estratégico, bueno, pues que veremos que es uno de los más interesantes. Para hablar brevemente de la coalición, como ha dicho Kiko, pues somos más de 40 entidades de muy diversos sectores. Hay productores, hay ganaderas, hay entidades de nutrición, de consumo, de desarrollo rural, ONGs medioambientales, y todas se han juntado por conseguir alcanzar, buscar, detectar esa necesidad de que la PAC, en verdad, tiene que intentar conseguirse una política agraria, alimentaria y territorial común post-2020, en el periodo en el que estamos. Entonces, bueno, pues ya lleva un recorrido más o menos de 2017 y ahora mismo pues está en un momento bastante importante, porque el proceso está también en un momento bastante importante. ¿Qué es la PAC, entonces? Bueno, la PAC, en verdad, creo que todas y todos los que estamos asistiendo seguro que la conocéis y desde más tiempo que yo, seguro. Pero bueno, pues presenta esos 3 objetivos actualmente. La producción de alimentos, el cuidado o la garantía de un nivel de vida equitativo para los y las productores, y luego está también los objetivos medioambientales y de los recursos naturales. Como ha dicho Kiko, es una de las políticas más importantes que ahora mismo hay en Europa. Tiene una acción directa sobre el 48%, casi el 50% de la Unión Europea, e influye en el 70% también a través de la gestión. En cuanto a la partida económica, también como ha presentado, es la partida que mayor presupuesto tiene de Europa, con unos 60.000 millones de euros al año. Todos estos son datos de el periodo de 2014 a 2020. Y estos 60.000 euros al año se transforman en verdad, pues más o menos unos 30 céntimos diarios de cada persona que formamos parte de la Unión, lo que es lo mismo al año unos 114 euros. Cada persona estamos proporcionando 114 euros para la PAC. Entonces es muy importante que la PAC al final tenga también mucho de cada persona, porque estamos haciendo una gran contribución. Para contextualizar un poquito en el que estamos, una cosa que también se comentó que estaría interesante hablar sería como dar algunas puntadas, 3, 4 detalles de qué es lo que se ha hecho mal, por así decirlo, o que se puede hacer mejor del anterior proceso, o sea, del anterior periodo en el que estamos ahora mismo. Uno de los primeros problemas que se detectó es la rigidez del plan. Si tú generas una política desde Europa, en el anterior periodo se generó una política única a nivel Europa, y eso ¿qué es lo que pasó? Que luego es muy difícil de transponer a cada una de las realidades de cada territorio. Cuando esa política única se intenta trasladar a cada uno de los países, evidentemente no cuadran con la realidad territorial, productiva y social de cada uno de los países. Entonces, es una de las cosas que para este nuevo periodo se ha buscado cómo adaptarlo, que lo explicaremos un poquito más adelante. Otro de los grandes problemas que hay es que no se ha conseguido abordar ni cerrar los derechos históricos, que creo que más o menos todos y todas lo conocéis, pero bueno, tomando unas imágenes prestadas de los confis de BBF, pues se ve que evidentemente hay la proliferación de los llamados agricultores de sofá, de esas personas que pues están bloqueando el acceso a la tierra, a pesar de no estar en el territorio. Pues es bastante llamativo. Si te vas a estadísticas, se puede ver que pues en principio los núcleos que están absorbiendo la mayor cantidad de dineros y fondos de la PAC pues no tienen mucho de agrario. Por lo menos yo ahora estoy aquí en Madrid y no hay mucha agricultura ni ganadería entre los edificios, pero aún así somos uno de los mayores sumideros de dinero de la PAC. Esto se puede ver además si lo vemos también de los últimos años, del periodo, en el 2017, pues evidentemente se ve que pues tanto como la cuenca del Guadalquivir, Madrid y un poquito la cabecera alta también del Ebro y todo, concentran mucho dinero de la PAC, y luego zonas que son eminentemente más agrarias están casi vacías de recibir este dinero. Entonces, bueno, esto es otro de los problemas que creemos que se tiene que trabajar hacia una supresión, una eliminación de los derechos. Otro de los problemas que está teniendo esta PAC en la que estamos viviendo es el medio ambiente. Como hemos visto, uno de los pilares que se busca es esa conservación y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente. Sin embargo, la PAC, por un informe que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas Europeos, no solamente
no ha conseguido recuperar la biodiversidad, sino que no ha frenado el propio declive de la biodiversidad, por utilizar una aproximación en cuanto a las aves agrarias comunes, por ejemplo, ligados a estos ecosistemas, pues a pesar del declive continuo, si nos centramos en los últimos años de este periodo, es que se puede ver que la PAC no solo no ha mejorado, sino que no ha revertido este proceso. Entonces, es uno de los grandes problemas que hay. Esto también se va unido a que la gran herramienta que se está utilizando, que era el greening, pues principalmente se ha abierto la posibilidad de utilizar dos acciones que tienen muy poco impacto sobre la biodiversidad y que son las que más se han utilizado para acceder a estos fondos, como son la diversificación de cultivos y los cultivos fijadores de nitrógeno. Y luego, bueno, pues aquí menciono también los problemas relacionados con la ganadería y el pastoralismo, pero simplemente como para indicarlo, porque Julio creo que luego va a hacer una visión mucho más interesante y amplia y más centrada en la cuestión de Aragón, que puede ser que os interese más a todos y todas. Entonces, ya con esto, pues estamos en el momento actual, en este nuevo proceso que se está construyendo. Simplemente para contextualizar cómo estamos y cómo ha empezado todo esto, desde la Comisión Europea, lo que se hizo es que se lanzó una propuesta de reglamento en julio de 2018 y esta propuesta lo que se hizo, en vez de hacer una única, es que se lanzó a los Estados miembros. Y entonces, ahora cada Estado miembro lo que tiene que hacer es adaptar un plan, una estrategia nacional propia que cumpla los objetivos de Europa, pero adaptadas a ese territorio. Eso se llamó el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que es sobre todo de lo que vamos a hablar en este webinar. Consta de diversas fases, que ahora las explicaremos, pero el proceso finaliza cuando ya cada Estado miembro entrega este plan a la Comisión Europea, se evalúa, se acepta y ya se implementa. Si lo vemos, el proceso empezó en 2018 y va a implementarse en enero de 2023. Es un margen demasiado amplio para un proceso en el que debería ser mucho más fluido y que en verdad, con la importancia que tiene, debería haber sido mucho más rápido. Uno de los enfoques principales también que está pasando en este proceso es que se ha cambiado el enfoque de cómo recibir esos pagos en cuanto a, en vez de un cumplimiento de unos compromisos, se paga por entregar unos resultados. Esto, por hacer un símil rápido, es como no te pagan por plantar un árbol per se, sino te pagan porque ese árbol se mantenga, de unos servicios y esté bien cuidado. Entonces, lo que van a evaluar es que ese árbol sí que esté dando los resultados que se busca. Luego, otros actores que están también en este momento y que es bastante importante, por lo menos, tener en cuenta que está sucediendo ahora mismo, es que, por un lado, ya se ha aprobado el marco, bueno, se va a aprobar a finales del mes que viene el marco financiero plurianual, es decir, cuánto dinero se va a utilizar en Europa durante los próximos años. Se ha definido una propuesta en julio de 2020 de más o menos pues eso, 343.000 millones de euros, que, para que hagamos una contextualización, es un descenso en el pilar 1 de un 9,6% y en el pilar 2 de más de un 11%. Y otra de las cuestiones que también es muy importante integrar en este momento son las estrategias europeas que han nacido a partir del Pacto Verde Europeo que se lanzó a finales de año, especialmente pues, dos que se publicaron en mayo, que es la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Simplemente para comentar 2 o 3 cuestiones importantes de cada una, porque evidentemente son muy complejas o más densas y no todo el mundo lo puede conocer bien. De la granja a la mesa, pues tiene objetivos ambiciosos como reducir un 50% el uso y toxicidad de pesticidas, alcanzar un 25% de superficie agrícola en producción ecológica y reducir un 20% el uso de fertilizantes. En cuanto a la biodiversidad, por ejemplo, pues tiene un objetivo también muy interesante, que es que quieren que un 10% de la superficie agrícola esté dedicada a infraestructura. Todos estos objetivos se tienen que integrar al final en el proceso que estamos viendo de la PAC. Si bajamos a ese nivel nacional, estamos en el proceso del plan estratégico, de construir nuestro plan estratégico a nivel de España. ¿Esto cómo se ha hecho? Bueno, pues como hemos dicho, la Comisión, los Estados miembros, les ha lanzado una propuesta que presenta 9 objetivos. De estos 9 objetivos hay 3 que son económicos, renta, competitividad y cadena de valor, por decirlo así fácil. Hay 3 que son medioambientales, cambio climático, recursos naturales y biodiversidad. Y 3 que son más del ámbito social. Son jóvenes, zonas rurales y consumo, todo lo relacionado también con nutrición y consumo, que es uno de los aspectos bastante importantes que han presentado ahora mismo. Los Estados miembros lo que tienen que hacer es devolver a la Comisión Europea, como hemos visto, un plan estratégico. España ya ha comenzado su plan estratégico, ya ha comenzado este proceso y el proceso tiene distintas fases. Cada uno de estos 9 objetivos se ha hecho ya un diagnóstico
se ha hecho una DAFO de cada uno de estos 9 objetivos, un análisis de necesidades y se han priorizado las necesidades por bloque. El siguiente paso que se está trabajando ahora es también cómo definir intervenciones, las metas, indicadores, etapas. Se tienen que definir elementos comunes, como por ejemplo la definición de agricultor genuino. Se tiene que definir exactamente qué tipos de acciones se tienen que llevar a cabo para cubrir estos objetivos, asignación financiera y hacer unos anexos. Y todo este pack lo mandaremos a Europa. Este es el calendario actualizado que ha presentado el Ministerio. Actualmente, entonces, nos encontramos aquí. Ya hemos avanzado bastante, pero estamos ahora en la fase segunda, esa de la determinación de las intervenciones. Como podéis ver, se espera tener el borrador de este plan estratégico en abril de 2021, aunque el ministro Luis Planas ya comentó el jueves pasado que más o menos sería en junio. Como veis, pues todo este proceso, a pesar de que España es uno de los países que va más rápido en este proceso, sigue siendo muy justo para que esa evaluación se pueda hacer desde la comisión, se pueda aportar feedbacks y todo, pero bueno, estos son un poquito los tiempos que quieren llevar, por lo menos desde este país. Y bueno, pues en la página web del Ministerio podéis acceder a los documentos que se está trabajando, tanto pues, a todos esos análisis de necesidades, como una primera propuesta de ecoesquemas, que luego hablará Celsa mejor de ella, y una propuesta de condicionalidad. Está todo en la web para que se pueda consultar. Y luego, pues para terminar, sí que quería también puntualizar cómo hemos estado trabajando la coalición a lo largo de este proceso. Porque, bueno, pues como hemos dicho, la aglutinación de tantos agentes de distintos sectores en común en una misma política con distintos enfoques, pues yo creo que es algo sobre todo a destacar y a tener en cuenta y a valorar sobre todo el esfuerzo que están haciendo todas las entidades. ¿Qué hemos estado haciendo durante este proceso? Como hemos visto, había 9 objetivos, más uno transversal, que Europa ha dicho que cada Estado miembro lo tiene que gestionar y trabajar. Entonces, el Ministerio especialmente lo que ha hecho es tener reuniones bilaterales con las comunidades autónomas, con las ONGs y con las organizaciones de productores agrarios. Especialmente hay 2 ONGs que participan de estas reuniones directas, que son WWF y SEO, que forman parte de la coalición. Lo que hemos estado haciendo durante esta primera fase es que de las reuniones SEO proporcionaban información, las entidades también proporcionaban información entre sí, generaban un trabajo de red y al final enviaban alegaciones al ministerio de cada una de las entidades para poder influir en esta política. ¿Cuál ha sido el resultado de este primer proceso? Bueno, pues se han enviado un total de 50 alegaciones por otra PAC y todas las entidades a este proceso del ministerio. Evidentemente, ha sido el mayor grupo de entidades que hemos presentado alegaciones. Sí, se puede ver también en la página web la participación y bueno, pues es bastante llamativo que casi todos los aportes de otras personas que no sean estas 3 reuniones bilaterales esté copado por las entidades de la coalición, lo cual es algo que, bueno, pues a mí en particular me causa bastante satisfacción. Otro trabajo de lo que hemos hecho es que, bueno, pues de toda esta acción sacaron unas necesidades y como coalición hemos priorizado cuáles consideramos que deberían ser más importantes y cuáles menos, y las hemos contrastado con la propuesta del Ministerio. Esto lo tenemos también en nuestra página web, que se puede acceder si alguien lo quiere mirar, y también se lo hemos mandado al propio Ministerio para reflejarle que todo lo que están ellos evaluando, hay una visión también holística de muchas entidades que estamos aportando otra visión que es bastante importante tener en cuenta. Y por último, antes de terminar la charla y dar paso a Celsa, pues mencionar que, como hemos visto en el calendario, hay muchos pasos que quedan por delante. Estamos en un punto en el que pues, se han determinado las necesidades, pero quedan mucha parte de este camino y queda un recorrido en el que todos y todas podemos aún seguir haciendo incidencia, influir y demandar que se nos escuche. Entonces, bueno, pues desde aquí abrimos que cuanta más gente pueda participar e influir y reclamar sobre este proceso, pues creemos que será un proceso mucho más interesante y adaptado a la realidad que tenemos aquí. También estará la evaluación ambiental estratégica como otro de los pasos que quedan por delante. Y nada más, con esto pues termino mi presentación. Dar las gracias de nuevo, disculpar si he ido un poquito rápido o no en algunos temas, he intentado centrarme en los 15 minutos y luego espero en las preguntas cualquier duda que tengáis. Ahora doy paso a Celsa Peiteado, que os hablará mucho más en profundidad de los ecoesquemas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Fer. Y
En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Quebrantahuesos el que nos hayáis invitado a contar nuestro trabajo en política agraria común, que como bien sabéis para WWF es una política prioritaria. Y gracias a Fer, porque lo has contado también, que ahora creo que ya todos estamos en disposición de empezar a hablar de arquitectura verde y de propuestas más en detalle que estamos trabajando no solo desde nuestra organización, como bien decía, sino que luego Julio completará con el trabajo que en la Fundación Quebrantahuesos hacéis a nivel estatal, pero también muy específicamente a nivel de comunidad autónoma. Y ya nos adelantaba Fernando el por qué desde varias organizaciones, sobre todo la nuestra, queremos cambiar la actual PAC. Pues porque es una política injusta, injusta tanto para los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, y para los consumidores y ciudadanas que la pagamos con nuestros impuestos. En especial hay varios elementos que, centrándonos en el tema de la ganadería extensiva, nos gustaría destacar como prioritarios para cambiar en la futura PAC. El primero de ellos, que también lo avanzaba Fernando, es el del pago básico. Como sabéis, el pago básico o las ayudas directas acaparan el gran montante de fondos de la PAC. Y en realidad está basado en lo que se llaman derechos históricos. Tanto producías en el periodo de referencia 2000-2003, tanto te sigo pagando ahora, independientemente de que cultives o no cultives, incluso tengas rebaño o no tengas rebaño. Y este sistema es profundamente injusto porque podemos ver cómo, por ejemplo, la media que cobran ganaderos y ganaderas por tener pastos es de unos 90 euros por hectárea, y en cambio, en zonas como en La Vera, las personas que tienen derechos históricos por tabaco pueden cobrar hasta 1.500 euros por hectárea. Entonces, estamos en un sistema en el que, independientemente de lo que produzcas, unas personas cobran 90 euros por hectárea y otras cobran 1.500 euros por hectárea. Este sistema hay que cambiarlo y hacerlo mucho más justo, porque al final el pago básico es un pago que se da para mantener la renta. Y a nosotros lo que nos interesa es que realmente se mantenga la renta de las explotaciones de mayor valor socioambiental, de esa agricultura y ganadería de alto valor natural, que no solo está produciendo alimentos de calidad allí en el campo, sino que además está, por ejemplo, creando empleo y luchando contra el despoblamiento, a la vez que lo hace de una manera sostenible. Necesitamos precisamente que sean esas fincas, esas explotaciones de agricultura y ganadería de alto valor natural las que puedan llegar a fin de mes, las que tengan una renta digna por su trabajo y que con eso puedan continuar con su actividad. Este es uno de los elementos claves que hay que cambiar en la futura PAC. El otro, los que sois ganaderos, ganaderas en extensivo, lo conocéis de sobra, es lo que se llama el coeficiente de admisibilidad de pastos. Es un coeficiente que se aplica a las superficies pastadas por las cuales se elimina de la superficie con derecho a ayuda la que ocupan los árboles, los arbustos, las zonas de pendiente, las rocas. ¿Por qué? Porque, como decía Fernando, en la PAC que tenemos actualmente, las normas venían dadas desde Bruselas y a los legisladores en Bruselas se les olvidó que los pastos en la zona, especialmente el Mediterráneo, tienen árboles, arbustos, que son de los que come precisamente nuestra ganadería extensiva. Si no, no existirían producciones emblemáticas como es la del jamón ibérico de bellota. Y ellos hicieron esta PAC que tenemos en el 2014-2020 pensando en pastos herbáceos, que no tienen todos estos elementos del paisaje, que además dan cobijo a la biodiversidad, que nos ayudan a luchar contra el cambio climático, y entonces se propuso descontar árboles, arbustos de la superficie con derecho a ayuda, aplicarle el coeficiente de admisibilidad de pastos, que es algo bastante incoherente, porque a la vez que en el primer pilar quitas estos elementos, árboles, arbustos, de la superficie con derecho a ayudas, con las ayudas de desarrollo rural intentas recuperar árboles y arbustos con las ayudas de reforestación de tierras agrarias o de recuperación de dehesas. Entonces hay aquí un choque, incluso una incoherencia entre los dos pilares de la PAC. Por eso, por otros motivos que podéis ver más en detalle en numerosos estudios que ya ha mencionado Fernando del Tribunal de Cuentas, de la propia Comisión Europea, hay que cambiar la actual PAC. ¿Y qué queremos nosotros para la futura PAC y en concreto para la ganadería extensiva? Pues queremos que se cumpla con lo que nos han propuesto desde Bruselas y lo que nos dice el propio ministro de Agricultura, que tenemos un nuevo modelo en el que realmente tenemos que cumplir con 9 objetivos económicos, sociales y ambientales, que necesitamos una PAC con mayor ambición ambiental, porque la que tenemos hasta ahora no ha cumplido los objetivos ambientales para los que se había dispuesto, y para eso tenemos una herramienta nueva que se llama la arquitectura verde, que se basa en una condicionalidad reforzada, que son las prácticas y normas que tienen que cumplir agricultores, ganaderos para acceder al sistema de ayudas. Se basa en un nuevo sistema de pagos verdes, que son los ecoesquemas, ayudas directas
para buenas prácticas agrícolas y ganaderas, y luego en todas las medidas de desarrollo rural, que son muchas, desde las agroambientales hasta los pagos en Natura 2000, que conforman al final un sistema, una arquitectura, un edificio verde de pagos que nos permitirían avanzar hacia el cumplimiento de estos objetivos ambientales sobre clima, biodiversidad, suelo, paisaje, que entre todos y todas nos hemos comprometido a nivel europeo a alcanzar. En concreto, desde el Ministerio de Agricultura se baraja una propuesta de ecoesquemas. Estos ecoesquemas es una de las piezas claves de este edificio verde, esta arquitectura verde. Como avanzaba, son pagos directos del primer pilar, sustituirían y mejorarían al actual greening, son anuales y lo que se espera es que den solución a los grandes problemas ambientales vinculados con la agricultura y la ganadería, pues la erosión y desertificación de las tierras agrícolas, la pérdida de la biodiversidad, y que sean aplicables a la mayor parte del territorio y que prácticamente cada agricultor o ganadera pueda tener al menos un ecoesquema al que sumarse. Luego se completaría con las medidas de desarrollo rural. Pero la primera pieza de este puzzle, más allá de la condicionalidad, son los ecoesquemas. ¿Y qué problemas vemos en la actual propuesta de ecoesquemas? El primero es que no hay un dinero fijado desde Bruselas para destinar a los ecoesquemas. En la actual programación de la PAC sí que sabíamos que el 30% de las ayudas directas se tenían que dedicar al greening, a los pagos verdes. Ahora mismo no tenemos un porcentaje mínimo. Estamos luchando en Bruselas para que al menos estos ecoesquemas, estos pagos verdes, estas ayudas directas para esta agricultura y ganadería de alto valor natural tengan el mismo dinero que tiene el actual greening, el 30% de los pagos directos. La cosa está complicada. Desde el Ministerio de Agricultura están barajando entre un 13 y un 23% de los pagos directos. Tenemos que ser más ambiciosos. Si realmente queremos una PAC que cumpla con objetivos ambientales que además son los que nos garantizan que podamos seguir produciendo alimentos, necesitamos blindar ese 30% de los pagos directos para ecoesquemas. Y luego de la propuesta de ecoesquemas que baraja el Ministerio de Agricultura, que está todavía disponible para comentarios si alguna os animáis a enviarlos al Ministerio de Agricultura. Hay 8 propuestas de ecoesquemas, desde uno de apoyo a la ganadería extensiva hasta otro para elementos del paisaje. Hay, como decía, ecoesquemas para todos los tipos prácticamente de agricultura y ganadería que existen en nuestro país. Me centraré en el de ganadería extensiva por ser el objeto que nos toca hoy hablar en estas jornadas. El ecoesquema que propone el Ministerio de Agricultura actualmente para la ganadería extensiva, para el pastoreo, en principio, es un buen ecoesquema. Es la primera vez que el Ministerio habla abiertamente de la necesidad de apoyar a la ganadería extensiva y lo que se propone es precisamente seguir promoviendo que existan rebaños en el campo, con unas cargas ganaderas máximas y una prima que serviría para apoyar al pastoreo y que además podría tener primas adicionales si, por ejemplo, el ganadero o la ganadera están en Natura 2000. El Ministerio de Agricultura también propone una prima adicional si hay elementos de coexistencia con especies silvestres. Si sirve para prevenir incendios, también se podría cobrar una prima adicional. O si se pastorea con razas autóctonas, también se podría cobrar una prima adicional. Sería un ecoesquema para ganadería extensiva, entonces, al que se podría sumar cualquier ganadero o ganadera genuina, que como dijo también Fernando, está todavía pendiente ver que va a ser un agricultor, una ganadera genuina, que tenga superficie con derecho a ayudas y que luego, dependiendo si estás en Natura 2000 o estás coexistiendo con fauna silvestre o estás en zona de alto riesgo de incendios, se pueden ir sumando y completando el nivel de ayudas por este ecoesquema a la ganadería extensiva. ¿Qué proponemos nosotros? A nosotros nos parece que, como comentaba, este ecoesquema es una buena propuesta de inicio para la ganadería extensiva, pero también consideramos necesario que se incluya una prima adicional para la transhumancia, para la transtermitancia. Como sabéis, hay una práctica única en el Mediterráneo y casi exclusiva, si me permitís, en la península ibérica y también en las islas, que es mover el ganado, aprovechar los pastos de invierno cuando corresponde y los de verano cuando corresponde en verano. Y esta transhumancia es una práctica ancestral que mantiene las vías pecuarias, que permite conectar el paisaje, que permite aprovechar la superficie pastada sin competir con superficies que se destinan a alimentación
humana y debería contemplarse como una prima adicional en este ecoesquema para el pastoreo. También nos gustaría que en caso de restricción de fondos, por lo menos la prima adicional que se da para lucha contra incendios se concentre en las zonas de alto riesgo de incendios. Si no hay dinero para extenderlo a todos, que por lo menos en las zonas de alto riesgo de incendios sí que se apoye la ganadería extensiva como elemento para prevención contra incendios forestales. Y el Ministerio también baraja que haya una carga ganadera máxima para la ganadería extensiva, para cubrir este ecoesquema, y nosotros pedimos también una carga ganadera mínima, para precisamente asegurar que sigue habiendo rebaños en el campo y que no hay grandes explotaciones, como sucede en la actualidad, que en realidad no salen a pastar, declaran superficie de pastos y cobran ayudas sin que realmente haya ganado haciendo la labor que tienen que hacer en el campo. Entonces, el ecoesquema es un buen punto de partida, pero hay que completarlo con estos temas de transhumancia, de cargas ganaderas mínimas y también saber qué va a pasar con los ganaderos y ganaderas sin tierras. Como sabéis, hay muchos ganaderos y ganaderas que realmente aprovechan rastrojeras, vías pecuarias, zonas comunales, otras zonas que no son declaradas superficie elegible para el pago básico y no queremos que se queden fuera de ese ecoesquema. Y que es gente que en realidad está gestionando el territorio, sigue al pie del cañón y que si se quedan fuera de este ecoesquema perderíamos una gran oportunidad para apoyar, por ejemplo, a los cabreros de la Vera o a ciertos pastores de La Mancha y seguro que en Aragón Julio conoce ejemplos mucho mejor que yo, que no tienen tierra superficie declarada con derecho a ayudas, pero que tienen que también recibir este apoyo vía los ecoesquemas. Luego hay otros elementos que cambiar. Hay que cambiar el pago básico, como decía, por lo injusto que es que los ganaderos y ganaderas cobren 90 a 100 euros por hectárea y los cultivos de regadío, por ejemplo el tabaco, cobren 1.500 euros por hectárea. Y hay que ajustar el coeficiente de admisibilidad de pastos. No significa que haya que eliminarlo, pero realmente hay que ajustarlo a la superficie realmente pastada y que no se penalice a las fincas que han mantenido estos arbustos, este arbolado, precisamente por la acción del ganado y que se podrían ver perjudicados si no cambiamos el actual diseño del CAP, del coeficiente de admisibilidad de pastos. Para terminar, me gustaría presentar otra propuesta que desde WWF, pero con muchas otras entidades como Transhumancia y Naturaleza, la Plataforma de Ganadería Extensiva o la Sociedad Española de Pastos, estamos trabajando, que es un paso previo para montar todo este sistema de ayudas. Necesitamos caracterizar la ganadería extensiva. Actualmente no sabemos lo que es una explotación intensiva, semi-extensiva o extensiva. Y si no caracterizamos al sector, no podremos dirigir apropiadamente las ayudas de la PAC. Entonces tenemos que dar este paso previo o realmente acordamos entre todos los actores interesados en seguir apoyando la ganadería extensiva junto con las administraciones con competencias al respecto, qué entendemos por ganadería extensiva o al final, a la hora de decidir las ayudas de la PAC para el 2020-2027, todo se volverá a diluir y recibirán el apoyo de los pagos básicos en mayor medida o de desarrollo rural fincas de ganadería intensiva que poco necesitan de fondos públicos para seguir adelante y volveremos a dejar fuera a los ganaderos y ganaderas extensivas de este apoyo público que en muchos casos necesitan para seguir manteniendo su actividad en el campo. Tenemos una propuesta que si estáis interesados en conocerla, por favor no dudéis en dirigiros a nosotros, que es para debatir con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente y el resto de administraciones sobre cómo debería caracterizarse la ganadería extensiva, pero que para nosotros es el paso previo al que no podemos renunciar si queremos realmente una nueva PAC para la ganadería de alto valor natural. Y por último, que la PAC es una herramienta muy importante, pero me vais a permitir, aquí estamos hablando de ganadería extensiva. La ganadería extensiva tiene muchos otros problemas de sobra conocido por los ganaderos y ganaderas, como el tema de no diferenciarse sus productos en el mercado, o el de la burocracia excesiva, el paquete higiénico-sanitario y otras barreras que sufren directamente porque no tienen normas aplicadas a las especificidades del sector. Todo esto se tiene que tratar en una gran estrategia estatal para la ganadería extensiva, en la que la PAC es una pieza del puzzle, pero también el revisar las normas y adaptarlas a las especificidades del sector y eliminar barreras burocráticas, el apoyarles en la diferenciación en el mercado y muchos otros elementos que forman parte de las características de la ganadería extensiva y que no se tienen en cuenta a la hora de aplicar las políticas públicas o las políticas de mercado. Necesitamos esta estrategia para la ganadería extensiva para seguir asegurando
que puedan existir rebaños en el campo, que puedan seguir trabajando ganaderos y ganaderas como lo han hecho en épocas tan difíciles como la que desafortunadamente seguimos atravesando, y porque sobre todo nos interesa que se respeten los recursos naturales, que se luche contra el cambio climático, pero que siga habiendo personas en el campo que den vida a nuestros pueblos y que reciban un precio digno y un apoyo público digno por la labor que hacen día a día. Gracias. Doy paso a Julio, que nos va a contar ahora desde la Fundación Quebrantahuesos toda su propuesta para desarrollo rural. Hola, buenos días a todos. Bueno, me toca a mí la tercera exposición y como los dos ponentes anteriores lo han puesto a un nivel muy alto, pues ya me perdonaréis si no estoy al mismo nivel. Bueno, el planteamiento nuestro desde la Fundación fue participar en su momento, con las dificultades que había, en las consultas públicas para la formalización del plan estratégico. Presentamos sugerencias y solicitudes de modificación o de replanteamiento de algunos aspectos en todos los documentos presentados por el Ministerio, en el análisis de objetivos, análisis DAFO, etcétera, en el tema de selección de prioridades, en el documento de condicionalidad, un documento amplio, complejo y que exige pues, un estudio serio, y en los llamados ecoesquemas o regímenes ecológicos voluntarios, que en nuestra modesta opinión sería mucho mejor utilizar el concepto de regímenes ecológicos voluntarios precisamente porque se lanza la idea de que hay que integrar el conocimiento ecológico para definirlos y para organizarlos. Estamos ahora a la espera de poder participar en la elaboración ambiental estratégica porque que todavía no se ha iniciado, nosotros no hemos encontrado hasta ahora el procedimiento de inicio, pero que sí que el mapa ya parece que lo ha solicitado y ha preparado los documentos que son precisos. Las aportaciones están directamente relacionadas con los objetivos de la Fundación. La Fundación tiene más objetivos, pero uno determinante es el de mantener y recuperar especies y hábitats amenazados en zonas de montaña, con especial incidencia en la recuperación de algunas especies, como en el caso concreto del quebrantahuesos, que es una de las actividades fundamentales de la Fundación. ¿Qué pretendemos conseguir con estas aportaciones? Pues, lógicamente, que se incorporen mejoras en los objetivos y en las medidas que van a definirse en la PPAC, tanto para la economía rural en las zonas de montaña, pero con especial atención a jóvenes. Nosotros añadimos también el tema de mujeres. Creemos que es muy importante es que no se olvide ese tema y que no está, la perspectiva de género no está entre los objetivos de la PPAC, curiosamente, y el interés especial en los ganaderos con los que la especie con la que trabaja la Fundación, el quebrantahuesos, interacciona decisivamente, ¿no? Y después otro que queremos conseguir otra cosa, pues que las ONG sean reconocidas no solamente como interlocutores, sino también como creadores de innovación y de nuevas actividades económicas en el contexto actual, ¿no? Es decir, las ONGs no son solamente productoras de protesta, sino que están proponiendo innovaciones importantes y desarrollando actividades económicas, pues en concreto la Fundación nuestra, tanto en el Pirineo como en la zona de Asturias, Castilla-León. ¿Qué debemos asumir? Yo creo que la Fundación entendemos que debemos asumir que el cambio climático determina el futuro de la humanidad. No es una cosita para charlar en el café, ¿no? El futuro de la humanidad está condicionado a cómo abordemos el problema del cambio climático, en el que hay que hacer dos cosas. Lógicamente, evitar su agravamiento y adaptarse a los cambios que ya los científicos nos dan como inevitables. Y después otro tema que debemos asumir es que los planes de desarrollo rural pues, están elaborando en el contexto de una pandemia que desconocemos cuándo será controlada y que seguro que va a condicionar su aplicación en el futuro.
Consideramos que, a pesar de los esfuerzos realizados, el mapa y las comunidades autónomas, por supuesto, están más atrasadas todavía, tienen procedimientos anticuados en cuanto a los sistemas de participación de agentes externos. Nuestros vecinos franceses lo están abordando de una manera mucho más moderna, el tema de participación, incluso generando equipos de trabajo seleccionados por el procedimiento del azar, ¿no? Es un procedimiento bastante interesante, porque permite a muchos ciudadanos participar en cosas que de otra manera nunca podrían participar, ¿no? Y 5 meses después, tenemos que constatar que 5 meses después de presentar nuestras aportaciones, fueron las últimas en mayo, pues no hemos recibido todavía respuesta. No recibís de que habían recibido nuestros documentos, ¿no? Pero no hay ni siquiera una mínima respuesta de si lo que estamos diciendo pues les parece un disparate o les parece interesante, ¿no? Entonces creemos que esto es muy importante. Hay directivas comunitarias que regulan la participación en las decisiones ambientales. Realmente hoy la PAC podemos ponerla más en una actividad de carácter ambiental que en una actividad de carácter productivo. Por lo tanto, creemos que debería estar sometida a los procedimientos de participación más rigurosos previstos en la directiva y en la ley nacional. ¿Qué hicimos en el análisis por objetivo? Nosotros entendemos que en los análisis por objetivos amplios, con unos textos largos en los que se dicen muchas cosas, etc. En general, nuestra percepción es que los problemas ambientales derivados de la presión sobre los recursos naturales, el agua, el suelo, etc., se infravaloran. Es decir, Fernando ya ha dicho algo, está todo bien, o está casi todo bien, ¿no? Creemos que el diagnóstico sobre el futuro sobre la agricultura actual es positivo en exceso. Y no tenemos unos análisis muy serios que lo sustenten. Realmente miras los análisis de objetivos y en muchos de ellos, pues con la experiencia, se dice, con la experiencia adquirida, pero no sabemos quién ha adquirido esa experiencia, ¿no? Se decide esto. Y no se reconoce, y yo creo que todavía no se reconoce, y creo que es muy importante que se haga, que gran parte de la agricultura productivista es absolutamente insostenible en el futuro. Y que la transición agraria, yo creo que hay que hablar, estamos hablando de transición energética, es tan importante la transición agraria como la transición energética, o más seguramente, porque es la presión sobre los recursos naturales que están ya muchos de ellos al límite, no puede dejarse para otro periodo de programación. O sea, no podemos esperar al siguiente periodo para introducir los elementos clave de lo que denominamos transición agraria, ¿no? En la priorización de medidas, nosotros coincidimos básicamente con todo lo que dice la coalición y no vamos a insistir mucho más ahí. El Ministerio ya ha recibido de la coalición un informe contundente sobre la diferencia entre la coalición y la propuesta del Ministerio en cuanto a la prioridad de medidas. Dos deficiencias graves que desde la Fundación hemos encontrado y que creemos que deben corregirse. Primero, no se considera a la Red Natura 2000, se cita muchas veces, pero no se le considera como una herramienta especial diseñada por la Unión Europea para, primero, mantener y, segundo, restaurar la biodiversidad. Son los puntos focales, las zonas de la Red Natura 2000 son los sitios donde se conserva la biodiversidad lo más cerca posible de lo que se dice de buen estado de conservación, y eso el plan estratégico todavía no lo reconoce con claridad. Y tampoco ocurre lo mismo con los sistemas agrarios de alto valor natural. Ni se sabe cuáles son los sistemas agrarios de alto valor natural en España, no se ha hecho el esfuerzo de su delimitación y reconocimiento, y no se conocen las propuestas para restaurar las prácticas agrarias y mejorar las prácticas agrarias que lo sustentan. La condicionalidad actual, lo que se ha aplicado hasta ahora de condicional, pues nosotros entendemos que no hay un análisis preciso de los resultados de la última programación. La condicionalidad reforzada, la nueva exigencia del nuevo reglamento, y nosotros creemos que exige un tratamiento cuidadoso de las nuevas normas y sobre todo de las muchas excepciones que existen o que se pretenden implantar. Hemos trasladado al Ministerio que nos parece que la condicionalidad reforzada es continuista y que
el refuerzo no puede sustentarse en incorporar las antiguas medidas del greening, de las que se desconoce su eficacia y que han sido analizadas por el Tribunal de Cuentas Europeo como de poca eficacia. Repasaremos ahora un poco las aportaciones que hemos hecho a la condicionalidad reforzada. Consideramos que las normas deben informar con sencillez de las prácticas del ámbito territorial y los agricultores y ganaderos que deben cumplirlas. Tienen que ser mucho más precisas. Y un tema que nos parece clave es que tienen que tener una justificación de cómo contribuye cada condicionado a los objetivos a conseguir. Y tenemos que, como siempre, deben tener un apartado de seguimiento, sanciones y requisitos de restauración. Es decir, si se ha hecho alguna actuación que está fuera, que incumple, que se obligue a los que lo han hecho a restaurar lo afectado. Creemos que es muy importante que se establezca una penalización adecuada a la magnitud de los incumplimientos. Es decir, ponderación clara de lo que son incumplimientos graves, de lo que son incumplimientos que no tienen mucha importancia, ¿no? Y proponemos que se considere una posibilidad de retirada de ayudas total o parcial a los afectados por condenas, delitos o sanciones administrativas de tipo ambiental. Y por último, creemos que el refuerzo del sistema de controles no puede ser solamente un sistema basado en tecnológico, que si los drones, etcétera, sino que tiene que tener un criterio de proporcionalidad en función de las ayudas que recibe la explotación. Tratamos ahora dos aportaciones, una a las buenas condiciones agrarias y medioambientales, como el tema del mantenimiento de los pastos permanentes basados en la proporción con respecto a la superficie agraria. Nosotros creemos que aquí esta condicionalidad lo que tiene que asegurar es que se siga pastando, que no se abandonen los mejores pastos, y por eso, lo desarrollaremos un poquito más adelante, creemos necesario un ecoesquema específico para conseguir que se siga pastando y que no se abandonen los pastos. Creemos que debe favorecer fundamentalmente a los ganaderos de montaña y a los trashumantes. Debe mejorarse la definición de lo que son los pastos permanentes, ¿no? Pensamos que es bastante importante que se incluyan los bosques que se pastan, hay pastoreo dentro de los bosques, que se puedan revisar los ratios en zonas con abandono y que no solamente se consideren los pastos permanentes como sistemas que capturan carbono, sino que también existen especies raras, especializadas y amenazadas. Y pensamos que en esta condicionalidad, pues como siempre, hay que mejorar un poco más las explicaciones de las obligaciones. En la BECAM 10, que es la de convertir, la prohibición de convertir o arar los pastos permanentes designados como medioambientalmente sensibles, nosotros pensamos que todos los pastos en las zonas de Red Natura 2000 deben ser medioambientalmente sensibles, y si están ahí los elementos fundamentales de la biodiversidad ibérica, deben ser todos medioambientalmente sensibles. En el resto, sí es donde hay que hacer la declaración para los que cumplan los requisitos, ¿no? Y creemos que es muy importante delimitar qué puede realizarse. Por ejemplo, se pueden hacer quemas controladas, se pueden hacer desbroces de matorral, y otras actividades se pueden hacer que no sean, que sean necesarias para manejarlos, pero que no sean, y que a veces pueden incluir incluso un concepto tan poco preciso como el de arar, ¿no? O de convertir. Y lo mismo, volvemos a insistir, es muy importante que los ganaderos entiendan con precisión cuáles son las condiciones. En nuestra aportación a la condicionalidad reforzada sugerimos dos nuevas. Una que no afecta a los ganaderos, que afecta básicamente a cultivos arbustivos y arbóreos, es lo de la no permitida recolección nocturna en época de cría y invernada de aves, que parece que ya está incorporada en el decreto de transición que está ahora en trámite para estos 2 años, ¿no? Y creemos que podría haber una buena práctica nueva, que serían prácticas silvícolas para explotaciones ganaderas que tienen bosques dentro de su explotación o que comparten. Sería una nueva
Con el tema de los requisitos legales, nosotros nos hemos fijado en los requisitos legales, que son las dos directivas, Hábitat y Aves, y su norma de transposición, y creemos que es bastante importante volver a insistir en ello, ¿no? Lo que se dice en el texto casi resulta incomprensible, y nosotros pensamos que es necesario que precisen que las obligaciones exactas que tienen los agricultores y los ganaderos que tienen explotaciones dentro de las zonas de conservación, dentro de las cepas o en sus proximidades, por el tema de que explotaciones próximas pueden influir con sus decisiones sobre el interior sobre los hábitats y la especie del interior de las zonas, ¿no? Y creemos que hay un tema muy importante, y es que tiene que haber una clara interrelación entre la condicionalidad que se pretende, es decir, las medidas que se pretenden aplicar, y las condiciones generales de gestión de las CECs y de las cepas. Es decir, las CECs tienen que tener planes específicos de gestión que tendrán que puede que en algunos casos exijan mayor condicionalidad, y por tanto la condicionalidad reforzada debería establecer algún mecanismo de relación, coordinación con lo que aparezca después en los planes de las cepas o de las CEP que están en elaboración. Y creemos que hay un tema muy importante que debería incorporarse a la condicionalidad, la obligación de la evaluación adecuada. Es decir, es el único procedimiento de precaución que existe para proteger a la Red Natura 2000 de impactos de actividades no deseadas, y creemos que en la condicionalidad debería aparecer que existe esa obligación. Una nueva actividad no relacionada con la gestión de la cepa o de la CEC tiene que evaluarse mediante el procedimiento de evaluación adecuada que dice la directiva. Tenemos una idea que hace tiempo que se baraja desde la Fundación, y es que creemos que los ganaderos no acaban de identificar que los pagos están condicionados a compromisos de conservación de la fauna amenazada, en especial en aquellos territorios en los que hay situaciones de recuperación de especies, como por ejemplo el oso y el lobo, ¿no? Creemos que esta exigencia debe aparecer en la condicionalidad, y que los ganaderos deben interiorizar para este periodo de programación que el pago básico está condicionado a superar los conflictos más o menos graves y más o menos persistentes con alguna de estas especies. Regímenes ecológicos. Nosotros pasamos a la segunda parte, dejamos la condicionalidad, pasamos a la novedad, los ecoesquemas o los regímenes ecológicos voluntarios. Nosotros creemos que deben ser muy ambiciosos en materia de medio ambiente. Realmente son los elementos clave para la transición agraria, y deben ser diseñados para resolver problemas ambientales, con resultados que podamos medir, que podamos saber qué problemas hemos resuelto, hasta cuánto lo hemos resuelto. Deben de estar muy bien coordinados con las actuaciones de la PAC, con otras actuaciones de la PAC, en especial en el segundo pilar, y el reglamento hace referencia a tres regímenes ecológicos indispensables, como son las prácticas agrícolas de mejora de pastos permanentes, los elementos paisajísticos y la agricultura ecológica. ¿Qué aportación primera hacemos a los esquemas? Incorporar uno nuevo. Nosotros creemos que es prioritario para que la transición a una nueva agricultura se haga de verdad, que exista un ecoesquema de agricultura y ganadería ecológica, bien dotada económicamente, y que facilite, sobre todo, que los jóvenes agricultores, los nuevos agricultores, las mujeres que se incorporen a dirigir explotaciones, sepan que el futuro es la transición a métodos de producción agrícola y ganadera ecológicos, ¿no? Pensamos que podría considerarse una primera prioridad el trabajar en zonas contaminadas por nitratos y, por supuesto, en la Red Natura, y creemos que deberían tener un complemento económico, además de las ayudas que se definan, para aquellas explotaciones que, además de trabajar en la agricultura y ganadería ecológica, creen empleo estable y residente en las zonas rurales. Otra aporta el pastoreo extensivo.
es otra de otro de los ecosquemas. Nosotros pensamos, y yo creo que lo ha adelantado muy bien Celsa, que hay que hablar de sistemas ganaderos. Tenemos que hablar de sistemas ganaderos extensivos, definirlos, y tiene que tener un condicionado preciso que considere la variedad de los existentes. Es decir, hay muchos, no hay un sistema ganadero extensivo en España, hay muchos sistemas ganaderos extensivos en España y en las islas que hay que definir porque cada uno de ellos tiene unas exigencias. Entendemos que es muy bastante importante que se considere la integración de los pastos en el sistema agrosilvopastoral, porque hay arbustos y árboles que cumplen funciones forrajeras y ecológicas, ¿no? Que debe permitir, las prácticas locales deben permitir elegir la elegibilidad de la vegetación leñosa, con uso comprobado por el ganado, y, por supuesto, que tienen que tener una compensación adicional al estar en Red Natura 2000 o en los sistemas agrarios de alto valor natural. Y habría otras consideraciones para complementos económicos, como el uso de razas ganaderas o en peligro, la combinación adecuada de especies, es decir, no la excesiva especialización con solo una sola vaca, sino que deben entrar caballos, deben entrar ovejas, deben entrar cabras, deben entrar vacas, y incluso considerando el papel de los ungulados silvestres que también aprovechan los pastos, y otras consideraciones como, por ejemplo, el tema de las infraestructuras ganaderas que deben tener una ayuda para su mantenimiento y conservación. No puede ser que las instalaciones ganaderas estén en peor estado que las instalaciones para los deportes de alta montaña. Otra aportación a los esquemas es que es la Red Natura 2000. Aparecen varias referencias en cada uno de esos esquemas a primas en estas zonas, pero no hemos encontrado realmente con todas esas primas qué se pretende conseguir para la mejora de la zona de Natura 2000. Y por tanto, nosotros creemos que, no sé si un ecoesquema, pero sí que tiene que haber en el plan estratégico un apartado específico para la gestión agraria y ganadera en la Red Natura 2000 y, si es posible, en los sistemas agrarios de alto valor natural. Ya finalizando, creemos que el servicio de asesoramiento a las explotaciones, que está previsto en el reglamento, debe diseñarse con mucho cuidado, dotarse de personal especializado en empleo en el mundo rural, para que ningún agricultor interesado pueda tener dificultades para diseñar su programa de transición de su explotación o de sus explotaciones a esta nueva PAC del medio ambiente y del clima. No insistimos en eso, el proceso de elaboración de ecosquemas y de la PPAC no está cerrado, por lo tanto proponemos que se sigan aportando sugerencias, y esperamos que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón permita que organice algún sistema de participación para poder debatir estas propuestas, ya que con el Ministerio sí que hemos tenido opciones, pero con el Gobierno de Aragón no hemos tenido ninguna. Y sobre todo teniendo en cuenta que ya es urgente, porque el Ministerio de Agricultura, pues eso parece que en abril pretende tener el documento cerrado, aunque parece que ahora lo hará junio. Y por último, esperamos que los ganaderos en extensivo, esperamos una acción para conseguir acciones positivas para su economía, colaborando con las organizaciones gubernamentales. Estamos en el mismo barco y no es razonable que no se colabore mucho más. Muchas gracias por vuestra atención y perdonadme porque me he pasado un poco del tiempo. Bueno, ahora que vamos a quitar la pantalla de Julio, hay varias preguntas que voy a ir haciendo a los ponentes, ¿de acuerdo? La primera pregunta sería para Celsa. Aquí hay una pregunta que dice que para el ecoesquema de pastoreo, ¿qué cuantías de primas se están trabajando? Esa es una de las preguntas. Gracias, Kiko. Antes quería hacer una aclaración que me sugiere muy bien José Manuel, perdóname que no me sale tu apellido, José Manuel, que cuando he dicho que habría en el ecoesquema de ganadería ahora mismo propuesta una prima por coexistencia con especies silvestres, en realidad pone grandes carnívoros.
pero es algo a barajar, que la coexistencia va más allá que con grandes carnívoros. Gracias, José Manuel, por tu comentario. Y sobre la pregunta, no lo sabemos qué primas está barajando el Ministerio, porque, como comentaba, ni siquiera a nivel de Bruselas se ha dicho qué parte del sobre de los pagos básicos se van a dirigir a ecoesquemas. Y hasta que en Bruselas no se blinde ese presupuesto, si es que se blinda, que ojalá que sí, no sabemos cuánto dinero hay para ecoesquemas. Además, ahora mismo hay 8 ecoesquemas y habría que repartir el montante entre diversos ecoesquemas, y en función de lo que le pongas a los ecoesquemas te queda más o menos pago básico. Pero bueno, nosotros vamos a luchar porque en concreto el de ganadería extensiva, que nos parece básico para apoyar, como decía Julio, a las explotaciones de alto valor natural, de Natura 2000, tenga el montante que realmente se merece, sobre todo porque es un sistema productivo el de los ganaderos y ganaderas extensivas que han estado, como decía, discriminados históricamente por la política agraria común. Hay otro par de preguntas también para ti, Celsa. Mira, una sería, ¿qué definición de ganadería extensiva os gustaría conseguir? ¿Incluiríais parámetros productivos por especie? ¿Y consideraríais la ganadería extensiva un pequeño rebaño de vacas frisonas que pastan, pero cuyo régimen de producción es intensivo? Bueno, hay como 3 preguntas en una. Y luego hay otra más de esta misma persona, que son las evaluaciones de impacto ambiental para la creación o ampliación de explotaciones ganaderas. ¿Tienen relación con la PAC actualmente? Esa sería la otra pregunta. Bueno, gracias por las preguntas. Sobre caracterización de ganadería extensiva me vais a permitir que me escaquee un poco, porque nuestro experto, que es Pablo Uribe Larrea, que está conectado pero se está siguiendo en el chat, es el que ha coordinado todo el trabajo, es el que tiene todo ese conocimiento en su cabeza. Y si estáis interesados, tanto Pablo como yo podemos pasaros la propuesta de caracterización de ganadería extensiva. Pero sí, básicamente es combinar 3 ideas. Especie y sistema productivo, por ejemplo, la transhumancia sería ganadería extensiva plus, por llamarlo de alguna manera. Cargas ganaderas máximas y mínimas por tipo de pasto, para evitar este sobrepastoreo, pero también este infrapastoreo. Y luego porcentaje de alimentación suplementaria que reciba el ganado. Si recibe menos del 15% es una finca intensiva, si recibe más del 75% es extensiva plus. No hay un único camino. No por tener una carga ganadera máxima y mínima ya necesariamente eres intensivo, o por tener estas vacas eres extensivo. Entonces es diversas propuestas que se pueden combinar para llegar a las 4 categorías que proponemos: extensivo plus, extensivo, semi e intensivo. Pero creo que, no sé si era Miriam o quien ha hecho la pregunta, pues que por favor se ponga en contacto con nosotros. Sara, ponte en contacto con nosotros porque te pasamos el documento y es un documento para debate. Nosotros no es una propuesta, es un documento para debate. O sea, que queremos precisamente que nadie que sea extensivo, nuestro objetivo sobre todo es que nadie que sea extensivo se quede sin las ayudas pertinentes. Esa es la clave. Y luego, sobre evaluación de impacto ambiental, para poner una ganadería en intensivo y optar a fondos de desarrollo rural, tienes que cumplir con la normativa ambiental vigente, tienes que pasar evaluación de impacto ambiental. Ahora no recuerdo qué número de cabezas, a partir de qué número de cabezas de ganado pasas evaluación de impacto ambiental, pero eso es mirarlo en la norma. O sea, no puedes recibir fondos públicos si no pasas la evaluación ambiental pertinente, si así está escrito en el Reglamento de Desarrollo Rural. La pregunta, en principio, que has respondido a José Manuel era para Julio Giral, con respecto a lo que comentaba de superar el conflicto y ligarlo al pago básico. Entonces, Julio, si quieres, puedes responder con respecto a lo que pregunta José Manuel. El micrófono, que lo tienes que activar. Sí. Ahora. Bueno, pues ese es un poco el deseo, ¿no? Es decir, que en los sitios donde hay ese conflicto, que son áreas en gran parte calificadas como zonas de alto valor natural, pues la agraria tiene que dar soluciones al conflicto y tiene que incorporarse esas soluciones, si es posible, a los ecosistemas, que son los sistemas que tienen que integrar los problemas a resolver de tipo ecológico, ¿no? Sin duda alguna. O sea, yo lo veo más que esté menos en condicionalidad y esté más en un ecoesquema perfectamente diseñado, ¿no? Vale. Hay otra pregunta también para Celsa. El régimen de pequeños productores
creo que no puede acceder, bueno, creo que no puede acceder al dinero de ecoesquemas. ¿Es así? ¿Cuál es tu opinión al respecto? La hace Miriam. Aquí voy a pedir el comodín del público después que remate Fer. Creo que no pueden acceder, que realmente lo que se les hace es un montante y ahí se les aplica todos los pagos. Para nosotros sería un error. El régimen de pequeños agricultores, si bien tiene que simplificar los trámites burocráticos y tienen que seguir recibiendo apoyo, primero tienen que cumplir con la condicionalidad. Tienen que cumplir con la condicionalidad porque es la norma básica que nos hemos impuesto todos para poder recibir fondos públicos. Y luego, si les atañe, tienen que poder acceder al paquete de ecoesquemas. Entendemos que es complejidad burocrática, pero es que muchos pequeños y pequeñas agricultoras manejan una superficie considerable de territorio y proveen de una cantidad de alimentos también nada desdeñable. Bueno, de momento no hay más preguntas. Si queréis hacer alguna aclaración, o Fernando, ¿quieres hacer alguna aclaración con respecto a las preguntas que se han ido realizando, o queréis comentar alguna cuestión más? Yo, recogiendo el guante que ha lanzado Celsa con respecto a este tema, tampoco tengo un conocimiento claro, pero sí que tengo un poquito de confusión, por lo menos, que está sobre la mesa. Una de las cosas que, por ejemplo, Luis Planas dijo el jueves pasado es que el dinero de ecoesquemas solamente eran unas estructuras destinadas a personas que son más como profesionales, que son grandes explotaciones, etcétera, que para las personas como los pequeños productores se había hecho ese régimen simplificado que no tenía que cumplir la condicionalidad, y entonces, como no tenía que cumplir la condicionalidad, no podía ir más allá de esa propia condicionalidad y acceder a esos fondos que son, como por así decirlo, los que premian que se hagan cosas más ambiciosas. Entonces, claro, quedaba un poquito también la confusión. Comentaba que en principio estaban intentando barajar que ese régimen de pequeños productores fuera para explotaciones de menos de 10 hectáreas, perdón. Entonces, como ha dicho Celsa, eso es un gran problema, no solo porque a esas explotaciones no les estás diciendo que cumplan la condicionalidad, sino que no les estás premiando a aquellas pequeñas y pequeños productores que sí que están haciendo grandes acciones y pasos ambiciosos en cuanto al cuidado del medio ambiente y el clima. Entonces, bueno, es verdad que es un poquito, pero no está claro, no se sabe cómo va a resolverse finalmente. Muy bien. Yo quería hacer un comentario con respecto al tema de los sistemas de alto valor natural. ¿Cómo creéis que se deberían incorporar, sobre todo en los ecoesquemas? Porque se ha hablado mucho de la red Natura, pero igual no tanto de los sistemas de alto valor natural. Y bueno, es una pregunta que os hago no sé si a Celsa y a Julio, responder quien queráis. Si quieres empiezo yo, Julio, porque es verdad que has destacado un tema que yo he pasado de soslayo, que es que también hay que caracterizar los sistemas de alto valor natural, que no hay que confundir con Natura 2000. Una agricultura y una ganadería de alto valor natural son un conjunto de buenas prácticas y de mantenimiento de elementos del paisaje que lo que permiten es producir alimentos y dar soporte a biodiversidad, en muchos casos a especies amenazadas. O sea, no es una nueva zonificación, es recoger esas buenas prácticas y recuperar esos elementos del paisaje que, como digo, son importantes para la biodiversidad. Navarra ha caracterizado sus sistemas de alto valor natural, lo hizo en 2007, en 2013 volvió a repetir la caracterización, también ha avanzado con esa metodología navarra que para nosotros es la idónea Castilla-La Mancha, juraría que el País Vasco, Extremadura y Andalucía tienen también sus propuestas sobre sistemas de alto valor natural, porque lo importante de los sistemas de alto valor natural es que tiene que haber un agricultor y una ganadera detrás ahí en el territorio gestionando, o sea, implican gestión. Implica que siga habiendo actividad agraria. Y nosotros tenemos una propuesta para sistemas de alto valor natural y futura PAC que os puedo pasar también, y además esta es son 3 páginas, o sea, se lee muy rápido, que es combinar varios ecoesquemas. O sea, de manera obligatoria que alguien que quiera acceder a un ecoesquema para sistema de alto valor natural, coja obligatoriamente el ecoesquema de fertilizantes y fitosanitarios y nosotros añadimos agua de riego si fuese oportuno aplicarlo, el de elementos del paisaje con mejoras que nosotros hemos propuesto al Ministerio de Agricultura, igual que el resto de entidades de la coalición, y que luego, dependiendo de si eres ganadero, te cojas el ecoesquema de pastoreo, si tienes cultivos herbáceos, te cojas el de rotación mejorada, y si tienes cultivos leñosos, te cojas el de cubiertas vegetales. Así combinas paisaje, práctica
y agroquímicos. Y entonces empiezas ya a configurar un sistema de alto valor natural. Y queremos que para ese tipo de combinación de ecoesquemas hubiese una prima adicional, por ejemplo el 25%. Agricultores, ganaderas que combinen ya 3 ecoesquemas, que vayan configurando sistemas de alto valor natural o ya estén haciendo esas prácticas y sean un sistema de alto valor natural en su finca, reciban este apoyo preferente vía ecoesquemas. También, de nuevo, si estáis interesados, os paso el documento y mi correo que lo he puesto en el chat es agricultura@wwf.es. Y yo creo que lo que ha dicho Celsa, yo creo que es muy interesante, ¿no? Pero esa un poco coincide con lo que nosotros hemos propuesto, ¿no? Es decir, los sistemas de alto valor natural tienen que adquirir valor, es decir, porque no lo han adquirido dentro de los documentos que maneja el Ministerio hasta ahora, ¿no? Y no tienen una definición territorial como tienen las zonas de especial conservación o las cepas, efectivamente, pero la pueden tener, ¿no? Y yo creo que si hay dificultades para la definición en algunos sitios, podría hasta abrirse un sistema de información en el que los que creen que están manteniendo sistemas agrarios en zona de alto valor natural lo puedan proponer. Es decir, ¿por qué no hacer eso? ¿Por qué no favorecer una iniciativa para que yo, que soy un agricultor y creo que estoy trabajando y gestionando mi territorio en una zona de alto valor natural, porque sé que coexisto con riqueza natural, tengo praderas con orquídeas, tengo zonas húmedas, tengo pájaros que vienen a invernar, etcétera, esas mismas personas puedan proponer que su explotación se incluya. Sería una manera de converger entre el trabajo, de alguna manera, de los científicos que pueden, o de los técnicos que han hecho estos análisis para algunas comunidades autónomas y las personas interesadas que pueden decir, oiga, yo estoy en un sitio de esos y quiero que me apunten en la lista. Tenemos otra pregunta, que posiblemente ya sea de las últimas, de José Manuel, que comenta que hemos entrado a debatir, definir quién, cómo, que van a acceder a las ayudas, ¿no? Pero dice, todos los profesionales, los genuinos, los pequeños agricultores, los pequeños perfectores, hacen esas preguntas. No sé si alguien... Fer, lánzate, lánzate, Fer. Fernando. Entiendo que va un poco unido al hilo que hemos estado hablando de este acceso del dinero de ecoesquemas, porque creo que es cuando ha salido un poco y es verdad que lo hemos mezclado un poco a lo mejor entre pequeño agricultor o pequeño productor, luego está en el debate lo del agricultor genuino, está lo del agricultor profesional, etcétera. Es verdad que lo hemos mezclado un poquito términos. Yo voy a intentar comentarlos un poquito más o menos lo que se sabe ahora y a qué nos estamos refiriendo. El debate de agricultor genuino, por un lado, es aquel que se está poniendo sobre la mesa para percepción de fondos, de todos los fondos, como uno de los requisitos para poder acceder a la PAC y que pues intenta buscar que aquellas personas que no se dediquen a la agricultura o que no tengan en ella una de sus principales actividades, pues no puedan tener acceso a estos fondos. Entonces eso va por un lado. Luego, en el debate que hemos estado teniendo de los ecoesquemas, los pequeños productores se estaba considerando aquellos propietarios que tienen terrenos, entre comillas, pequeños y entonces no se les quiere generar una carga administrativa muy grande porque consideran que no están profesionalizados, por así decirlo, no tienen a lo mejor un sistema administrativo propio de una gran empresa o algo así que les pueda pues, llevar todos los permisos para la condicionalidad, para los distintos papeles, etcétera, y entonces pues consideran que si tú tienes menos de 10 hectáreas es como si fuera casi una agricultura familiar, entonces que bueno, pues que te puedas ahorrar el tener que hacer todo ese papeleo y que pues ya tengas el bono directamente por ser pequeño agricultor. Y entonces, claro, ahí es cuando yo lo he liado entre agricultores profesionales y pequeños agricultores. No tiene nada que ver. O sea, el haber dicho yo pequeños que los ecoesquemas están dirigidos solamente a agricultores profesionales es un error. O sea, es como más, el ministro dijo más como a empresas grandes que se dedican a producciones agrícolas.
¿vale? En ese sentido, que pueden tener una estructura paralela de contabilidad, de administración, etcétera, y que pueden estar atentas de todas estas gestiones y pagos que hay que hacer. Entonces, bueno, es más o menos lo que era la explicación de las definiciones, que aún está sobre el tapete el definirlo más claramente. Y bueno, pues también sobre el tapete la queja o la petición de que esto se evalúe de otra manera, porque el que lo hagas más simple no quiere decir que lo hagas menos ambicioso. Y lo que no tiene ningún sentido es que un pequeño productor, una productora que tenga su terreno, que como dice Celsa y Julio, pues estén haciendo a cabo o ya tengan ese sistema de alto valor natural, que muchas veces son pequeños parches en el territorio de pequeños agricultores que trabajan en conjunto. Y es ilógico que ese esquema y ese mosaico de paisaje no pueda acceder a estos dineros extra por hacer las cosas bien, y que una gran empresa que lo estaba haciendo mal, entre comillas, si lo hacemos así simplificado, sí que pueda acceder por plantar, luego hacer alguna cosica. Eso es lo que no tiene sentido, por lo menos para nosotras. Bueno, pues nada, gracias por la explicación, Fernando. Ya prácticamente, bueno, ya creo que hemos dado suficientes turnos de preguntas. Prácticamente tampoco hay ninguna más. Entonces ya vamos a ir finalizando la jornada. Dar las gracias a los 3 panelistas. Me preguntaban dónde podrían acceder a esta grabación, porque bueno, hay gente que a lo mejor no ha podido estar conectada. Entonces colgaremos la grabación tanto en el Facebook de la Fundación como en el canal de YouTube nuestro, para todo aquel que quiera ver lo que hemos ido comentando a lo largo de la mañana. Y nada, de nuevo volver sobre todo a agradecer a todos los participantes que hayan estado conectados y oyendo a los 3 panelistas. Creo que ha sido bastante interesante todas las aportaciones que han hecho, y también un poco abrir el debate, como también ha comentado Julio. Pues bueno, aquí particularmente en Aragón ha habido muy poco debate y muy poca información de todo lo que se está realizando a lo largo de la PAC. Y con todo esto, pues nada, lo dicho, agradeceros a los 3 que hayáis participado y a todos los oyentes y panelistas que habéis estado participando. Como os digo, si queréis más información, pues la podréis más información sobre la grabación la podéis ver en nuestras redes sociales. Me dicen que hay una última pregunta por aquí para Julio Giral. A ver si la puedo... Sí, y con esta sí que acabamos, aunque ya había finalizado. Sara esta es la última pregunta, que es para Julio. ¿Cuándo desde la Fundación proponen entidades que asesoren a los agricultores en este sentido? Creo que haber entendido eso, os referíais a técnicos, por ejemplo, contrastados por ayuntamientos o que creen asesorías consultoras privadas de asesoramiento. Gracias. Bueno, el tema del asesoramiento se ha previsto en el reglamento como un tema de la máxima importancia, porque, bueno, pues todo el mundo sabemos que el nivel de capacitación de gran parte de los agricultores se basa en la experiencia y mucho menos en conocimientos. Y la transición agraria exige de conocimientos, e incluso tiene que haber unos buenos asesores para resolver este pequeño problema que estábamos diciendo de la gestión administrativa de pagos para pequeñas exportaciones, ¿no? Entonces creo que ese tema, pues es un tema que tiene que abordarlo el plan estratégico, ¿no? Cómo se organiza una buena convergencia entre las actividades que va a financiar la propia administración de asesoría y cómo se abre la asesoría a la iniciativa privada, que también debe trabajar y seguramente que debe ser la prioritaria en esta materia, ¿no? Pues nada, muy bien, Julio. Pues nada, lo dicho, gracias a todos y bueno, colgaremos esto a la mayor brevedad posible y bueno, hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Pronto.